Hallo zusammen, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del nivel A1 de Alemán sin licencia, German without license. En esta lección hablamos del pasado, del Perfekt en alemán. Es decir, si tenemos una frase en presente, como por ejemplo, ich arbeite heute, trabajo hoy o hoy trabajo, ¿ok? Y una otra persona pregunta, ¿y ayer? ¿Has trabajado ayer? Y yo respondo, ich habe gestern gearbeitet. Y trabajado ayer. Es decir, perfect funciona muy similar al perfecto en español o al present perfect en inglés. ¿Ok? Vamos a empezar con el participio, ¿ok? Que sería en este caso gearbeitet. En español los participios son, por ejemplo, hablado, comido, salido, ¿ok? Esas terminaciones ado, ido, marcan el participio típicamente en español. En alemán, ese participio que se usa para construir el perfect se llama Partizip 2, ¿ok? Existe un Partizip 1, eso es muy avanzado, se va a enseñar en el nivel de B1, ¿ok? Pero tampoco se usa mucho en alemán, por eso el Partizip 2 es mucho más importante que el Partizip 1. Bueno, y vamos a empezar a ver cómo se construyen los participios en alemán. Ok, pues en este contexto los verbos regulares, como por ejemplo spielen, que terminan en en, se construyen de la siguiente manera. Tenemos que quitar la terminación en y mantenemos solamente el radical, spiel, en este caso. Añadimos al principio una ge y al final una t. Así se construyen todos los verbos regulares. Gespielt, gekocht, geputzt. ¿Ok? Esos todos serían verbos regulares en respecto del Partizip 2. ¿Ok? Es decir, una diferencia al español sería que añadimos también letras al principio del radical. Ese GE marca típicamente el Partizip 2 en alemán y la T al final. ¿Ok? Así funciona para los verbos regulares. Eso sería el primer grupo de verbos regulares. Un segundo grupo de verbos regulares serían los verbos que terminan en TN o DN. ¿Ok? Todos esos verbos construyen el Partizip 2 de la misma manera. Por ejemplo, arbeiten. Arbeiten finaliza aquí con TEN y reden finaliza aquí con DIN. ¿Ok? Funcionan casi igual. La única cosa que hacemos es mantenemos la E. ¿Ok? Solamente quitamos la N, añadimos GE al principio y una T al final. ¿Por qué hacemos eso? Si quitamos la E es simplemente a causa de la pronunciación. Si quitamos la E sería gearbeitet. 2T al final de una palabra. No es muy típico. También una DT es difícil de pronunciar, por eso se mantiene la I de la terminación. Solamente quitamos N en caso de verbos que terminan en TN o DN. Solamente quitamos N y añadimos GE al principio y una T al final. ¿Ok? Así se construyen esos verbos. Eso es el segundo grupo de verbos regulares. El tercer grupo de verbos regulares serían los verbos que finalizan en IEREN. Por ejemplo, studieren, estudiar. ¿Ok? En ese caso, vamos a borrar IN, la terminación, y añadimos en este caso solamente una T, no añadimos una GI al principio. Eso es especial de ese grupo de IEREN, que no añadimos GI. Gestudiert sería un error, tiene que ser studiert. ¿Ok? Otro ejemplo de ese grupo de verbos sería buchstabieren. Buchstabieren, deletrear. Hemos tenido eso en uno de los primeros vídeos. ¿Ok? Esos serían los tres grupos de verbos regulares. ¿Ok? Esos son los tres grupos que tenéis que memorizar. ¿Ok? El grupo más
famoso, el grupo regular en IN, TE al principio, una T al final. El grupo que termina en TIN y DIN, en ese caso mantenemos la I de la terminación, pero añadimos igual G al principio y T al final. Y el grupo en IIRIN, en ese caso solamente añadimos una T al final y no una GI al principio. ¿Ok? Esos serían los tres grupos regulares. En este contexto existen obviamente, como en todos los idiomas, verbos irregulares. En español tenéis, por ejemplo, hecho, ¿ok? De hacer. No vais a decir y ha sido, tenéis que decir y hecho. Es un verbo irregular. Tal cual en alemán tenemos muchos Partizip 2 que son irregular, ¿ok? Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿ok? Esos serían los verbos más importantes que tienen un Partizip 2 irregular. En este caso no puedo explicar mucho, ¿ok? No hay reglas, es simplemente irregular, ¿ok? Tenemos verbos como comen cuando mantenemos el infinitivo y añadimos solamente GI al principio. Pero también tenemos verbos como treffen, cuando añadimos GI, pero también cambiamos el vocal, el radical, ¿ok? Una I a una U, getroffen. Pues en este caso no existen reglas, ¿ok? Esos son simplemente verbos, formas irregulares que tenéis que memorizar. Ok. En este contexto vamos a leer y quizás traducir también rápidamente. Fahren, gefahren sería ir en o conducir. Bleiben, geblieben sería quedar, quedarse. No quedar con alguien, quedarse, en plan de la duración. Finden, gefunden, encontrar. Geben, gegeben, dar. Lesen, gelesen, leer, sein, gewesen. Eso vamos a escuchar algo en respecto de sein. Gewesen no se usa mucho, existe la forma. Más tarde voy a decir algo en respecto de eso. Sein obviamente ser o estar. Kommen, venir, gekommen, schreiben, geschrieben, escribir, treffen, eso sí es ahora quedar con getroffen. ¿Ok? Esas serían algunas formas y vamos a añadir algunas formas irregulares más. En este caso, como he mencionado, eso tenéis que aprender, estudiar como vocabulario. Gehen, gegangen. Hier. Denken, denken, pensar. Gedacht. Wissen, saber. Gewusst. Sehen, gesehen. Sehen, ver. Trinken, tomar algo, getrunken o beber, mejor dicho, ankommen, angekommen, eso sería llegar, nehmen, genommen, eso es ahora tomar, en respecto de tomar una pastilla, un medicamento, por ejemplo, schlafen, geschlafen, dormir, essen, gegessen, essen, comer, sprechen, gesprochen, hablar, anrufen, llamar, angerufen. ¿Ok? Podéis ver, esos verbos ya son muchos, son alrededor de 20 o algo así, pero existen muchos más, por eso los 3 puntitos aquí. Pero para el nivel de A1, esos serían los verbos más famosos. Tal cual como en español, el aspecto positivo y negativo al mismo tiempo es que los participios irregulares son de los verbos más populares. Hacer se usa mucho, hecho, ¿ok? Visto, ver se usa mucho. Es decir, que los verbos irregulares son los verbos que se usan muy frecuentemente. Tiene el aspecto positivo que vais a recibir mucha práctica. Tiene el aspecto negativo que sí o sí tenéis que dominar esas formas irregulares, ¿ok? Por eso, para el nivel de A1, más o menos con esas formas irregulares, está bien, existen más. Vais a aprender en vuestro camino de alemán siempre verbos irregulares más y más, pero para empezar está bien con esos alrededor de 20 verbos irregulares. Ok, eso
fueron los participios irregulares. Ahora vamos a ver cómo se construye el Perfekt. Hasta ahora solamente hemos visto el Partizip 2. El Perfekt se construye de la siguiente manera. Tal cual como en español tenemos un verbo auxiliar. En español es haber. He hecho, ¿ok? Has hecho, ha hecho, o he trabajado, has trabajado. Siempre se usa un verbo auxiliar. En alemán el verbo auxiliar para construir el pasado sería haben. Por ejemplo, ich habe gemacht. Y funciona de la siguiente manera. Se conjuga el verbo haben en presente. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Eso sabemos casi desde el principio del curso. ¿Ok? Se conjuga el verbo haben en presente y al final de la frase se añade el verbo principal, en este caso machen, en Partizip 2. Gemacht, hecho. Machen, podéis ver, es un verbo regular. Si no sabéis que un verbo es irregular, vais a aplicar 100% las reglas de los verbos regulares. Un verbo regular como machen, que termina en in, quitamos en, añadimos ge al principio y t al final. Así se construye el Partizip 2 de machen. ¿Ok? Eso así, una frase corta, ich habe gemacht, du hast gemacht, er, sie, es hat gemacht, wir haben gemacht, ihr habt gemacht, sie haben gemacht, es fácil, ¿ok? Porque en este caso es muy similar al español. La gran diferencia entre español y alemán es que separamos el verbo auxiliar y el participio si tenemos algunos complementos, ¿ok? Por ejemplo, ich habe gestern Hausaufgaben gemacht. Es una obligación ese orden, ¿ok? No puedo decir ich habe gemacht gestern Hausaufgaben, ¿ok? Ese gemacht directamente como en español después del verbo auxiliar, después de haben, es un error. No funciona en alemán, ¿ok? Es una obligación de separar el verbo conjugado y el participio. El participio, esa regla podéis memorizar, tal cual como infinitivos, Partizip 2, siempre al final de la frase, ¿ok? Siempre al final de la frase, en la última posición, ¿ok? Por eso tenemos que separar el verbo auxiliar, porque el verbo auxiliar es el verbo conjugado, es decir, se queda en la segunda posición de frases. Puede ser que el sujeto es en la primera posición o como abajo, si tenemos una otra información, en ese caso gestern, ayer, una información temporal en la primera posición, se queda igual en la segunda posición el verbo conjugado y luego el sujeto, ihr en este caso, ¿ok? Y luego añadimos los complementos que faltan, si hay, y el participio siempre al final, ¿ok? Eso es el aspecto que complica la vida a los hispanohablantes, que tenéis que separar el verbo conjugado, el verbo auxiliar y el participio, ¿ok? En este contexto sería un error, ich habe gemacht gestern Hausaufgaben, también sería un error, gestern hat gemacht ihr Hausaufgaben, ¿ok? Siempre el participio tiene que ser en la última posición de la frase. Eso es un aspecto muy importante. Lamentablemente, eso no es el único aspecto que es diferente entre alemán y español. El segundo aspecto que es una gran diferencia es, en alemán tenemos dos verbos auxiliares posibles. Funciona más o menos como en francés, ¿ok? En alemán tenemos, aparte del verbo haben, también el verbo sein como verbo auxiliar, ¿ok? El verbo haben es el verbo auxiliar principal. Sein se usa solamente con algunas excepciones. ¿Con cuáles excepciones se usa sein como verbo auxiliar? Se usa con los verbos en la gran mayoría de los casos que indican un cambio de lugar, que indican un movimiento. Gehen, ir, ese verbo indica un cambio de lugar, un movimiento, por eso se construye con sein. Por ejemplo, ist gegangen, ha ido. En español no tenéis dos verbos auxiliares, solamente siempre haber. En alemán sí. ¿Ok?
Vamos a ver esa diferencia entre haben y sein como verbo auxiliar más en detalle. En un segundo solamente menciono rápidamente los verbos que se construyen con sein. ¿Okay? Gehen, cambio de lugar. Fahren, ir en o conducir, también cambio de lugar. Kommen, si alguien viene, pues eso también es un cambio de lugar. Ankommen, llegar, también es un cambio de lugar. Passieren, si un tren pasa, es también un cambio de lugar. Es un poco, passieren en alemán también significa, tal cual como en español, si te pregunto qué ha pasado o qué pasa, ¿ok? En inglés sería what happened, ¿ok? Es decir, que también significa eso, y en este caso, obviamente, si pregunto qué ha pasado, pues eso nos indica un movimiento, ¿ok? Significa un cambio, pero no un cambio de lugar, ¿ok? Pero si vais a memorizar passieren con si un tren pasa, eso sí es un movimiento, así podéis mantener la regla. Bleiben, eso sí, es la gran excepción. Bleiben, quedarse. Si me quedo en mi silla, pues no hay ningún movimiento, ¿ok? Bleiben, quedarse, es la gran excepción. Sí o sí, aunque no es un movimiento, se construye con sein. Fliegen, eso es otra vez con el vuelo, volar, movimiento. Y sein, su mismo, puede ser una excepción, como he mencionado. Sobre sein vamos a hablar en detalle más tarde en el vídeo. Teóricamente se construye con sein, pero no se usa mucho, ¿ok? Por eso no es tan importante. También en este caso existen más, pero esos serían para vosotros los verbos más importantes, que se construyen con sein, ¿ok? Eso sería otra vez una tarea de memorizar, de estudiar en casa, básicamente. Y ahora vamos a hablar en respecto de los verbos sein y haben, ¿ok? Si queremos utilizar sein y haben en perfecto, como he mencionado, teóricamente existen las formas ich bin gewesen, que sería en español he sido, y ich habe gehabt, he tenido, ¿ok? Teóricamente existen, pero no se usan. Si quiero expresar los verbos sein o haben en el pasado, vamos a utilizar en alemán el pasado simple, que sería indefinido imperfecto en español, ¿ok? Es decir, vamos a decir ich war, que sería estuve o fui, ¿ok? Ich hatte, tuve, ¿ok? O tenía, ¿ok? En alemán, eso ya podéis memorizar, no existe la diferencia entre indefinido e imperfecto, solamente tenemos un pasado simple como en inglés. Pasado simple, ese ich war, ich hatte, sería en inglés I was, I had, ¿ok? Es decir, yeah, simple past. Ok. Eso solamente aparte, ¿ok? Es decir, que no voy a decir ich bin gewesen, voy a decir ich war siempre, ¿ok? No se usa el perfect con los verbos sein y haben. Si realmente queremos usar los verbos sein o haben en el pasado, ¿ok? Aquí tenéis un ejemplo. Si yo quiero expresar, por ejemplo, en 2010 estaba estudiante, o fui estudiante, ich war 2010 Student. ¿Ok? No voy a decir, ich bin 2010 Student gewesen, existe teóricamente, pero no se usa. ¿Ok? La gente van a usar el Präteritum directamente. Präteritum, eso es el pasado simple de alemán. ¿Ok? Aquí tenéis la diferencia. ¿Qué significa si queremos expresar sein o haben en pasado? No tenemos otro verbo, ¿ok? Solamente tenemos el verbo sein. El verbo sein es el único verbo. No tenemos como antes un otro verbo como machen. Ich habe Hausaufgaben gemacht. Pues tenemos el verbo haben como verbo auxiliar y machen. En este caso, machen es el verbo que quiero expresar en el pasado. Eso es algo diferente, ¿ok? Sein o haben como verbos auxiliares, obviamente se tienen que utilizar en perfect. Pero si queremos expresar sein o haben sus mismos en el pasado, se tienen que usar Präteritum. Ich war 2010 Student, o por ejemplo, ayer tuve una cita, ich hatte gestern
einen Termin. ¿Ok? No voy a decir, he tenido una cita, voy a decir en alemán, ich hatte gestern einen Termin. No voy a decir, ich habe gestern einen Termin gehabt. ¿Ok? Voy a decir, ich hatte gestern einen Termin. Directamente en pretérito. ¿Ok? Pues aquí tenemos todas las formas de haben. ¿Ok? Ich hatte, du hattest, er sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Eso es bueno. Otra vez no puedo decir mucho, es simplemente un trabajo de estudiar, de memorizar. ¿Ok? Sería tuve o tenía, tuviste o tenías, tuvo o tenía y enseguida. ¿Ok? Y en frases completas, como por ejemplo, ich habe heute einen Termin, eso sería presente. Tengo una cita hoy. ¿Ok? Y si cambiamos eso, si intercambiamos heute con gestern, ayer, es decir, queremos expresar eso en pasado. Y aquí en la frase en presente solamente tenemos haben, es decir, queremos expresar haben en pasado, haben su mismo. Y en este caso simplemente intercambio la forma conjugada en presente con la forma conjugada en pretérito. Habe tengo que intercambiar con hatte y el resto del orden se queda igual. Ich hatte gestern einen Termin. El verbo conjugado en pretéritum se queda en la segunda posición. También puedo intercambiar el orden, empezando con una otra información, no con el sujeto. Heute hast du einen Termin, presente. ¿Ok? Hoy tienes una cita. Si cambio con ayer, a pasado, gestern hattest du einen Termin. Ayer tuviste o tenías una cita. ¿Ok? Pues en este caso el orden es mucho más fácil que en perfect, porque es el mismo orden que presente. Simplemente intercambiamos el verbo conjugado en presente con la forma conjugada en pretéritum y ya está. El orden del pretéritum mucho más fácil que perfect. ¿Ok? Los otros verbos, todos los otros verbos como kochen, arbeiten, spielen, laufen, gehen, en pretéritum vamos a aprender en B1, ¿ok? Eso es gramática muy avanzada. El aspecto positivo es que no es necesario aprender eso porque los alemanes expresan el pasado normalmente siempre en perfect, menos las excepciones como haben y sein, que se siempre expresan en pretérito. Eso es el aspecto positivo de la lección de hoy, es decir, que si realmente podéis dominar perfect, ya podéis expresar todo en pasado en alemán perfectamente. ¿Ok? Las únicas dos excepciones para el nivel de A1 sería haben y sein que tenéis que expresar en pretérito y no en perfect. ¿Ok? Eso es el aspecto positivo porque esa gramática también es tan importante, porque básicamente es el tiempo más importante del pasado en alemán, el perfect. Ok. Eso fue la forma de haben. Tenemos que añadir obviamente también la forma de sein. ¿Okay? La forma de sein en pretéritum. Ich war, du warst, er sie es war, wir waren, ihr wart, sie waren. ¿Okay? Otra vez no puedo decir por qué. Es una forma 100% diferente al infinitivo. No hay una razón por qué. Es simplemente así. ¿Ok? En frases completas, si yo tengo, por ejemplo, la frase Ich bin dieses Jahr Student, soy estudiante este año, ¿ok? O estoy estudiante este año. Si cambiamos al pasado, a 2010, estaba, estuve o fui estudiante en 2010, ¿ok? Ich war 2010 Student. El orden no cambia. Verbo conjugado en la segunda posición. Otra vez, la única cosa que hacemos es intercambiamos la forma conjugada en presente con la forma conjugada en pretérito. ¿Ok? Y eso sería todo. Funciona de la misma manera si cambiamos el orden. Si empezamos la frase con la información temporal, por ejemplo, dieses Jahr, este año, o 2010, 2010, pues el verbo conjugado se queda en la segunda posición. ¿Ok? Bist conjugado en presente, vas conjugado en pasado. ¿Ok? Porque he cambiado el sujeto a du.
¿ok? Esto sería todo del pretérito. Por eso normalmente el pretérito de haben y sein mucho más fácil que el perfecto, normalmente. ¿Okay? Pero la información importante, haben y sein tenéis que expresar en pretérito, no en perfecto. ¿Ok? Pues eso sería un aspecto grande como excepción. Ahora vamos a ver la diferencia otra vez entre los verbos en perfect que se construyen con el verbo auxiliar haben y esos verbos que se construyen con el verbo auxiliar sein. ¿Okay? Por ejemplo, kommen es un verbo kommen, venir, un verbo que indica un movimiento, pues se construye con sein. ¿Ok? Funciona de la misma manera como haben. Ese de haben ya hemos visto. Ich habe gemacht, du hast gemacht, es hat gemacht, wir haben gemacht, ihr habt gemacht, sie haben gemacht. Con sein funciona de la misma manera. Ich bin gekommen, du bist gekommen, sie es ist gekommen, wir sind gekommen, ihr seid gekommen, sie sind gekommen. Conjugamos simplemente el verbo auxiliar sein en presente y añadimos el verbo principal, kommen en este caso, al principio, al final de la frase, ¿ok? En Partizip 2, ¿ok? Es decir, que funciona de la misma manera, es la misma lógica. Aquí tenemos ahora frases más complicadas para ver la diferencia. Por ejemplo, el verbo einkaufen y el verbo ankommen. Vamos a ver la diferencia con los verbos que se construyen con haben y sein, también con la ayuda de una otra excepción, los verbos separables. ¿Ok? Si os recordáis, los verbos con un prefijo separable como ankommen, llegar, einkaufen, ein y an son prefijos separables. Por ejemplo, ich kaufe Fleisch ein. Ich komme am Flughafen an. Los prefijos en presente son al final de la frase. ¿Ok? A ver cómo se construye el participio de esos verbos. Ich habe Fleisch eingekauft. ¿Ok? Ahora, lo que pasa con los verbos con prefijo separable es, tenemos un verbo principal como kaufen o aquí como kommen. Empezamos con el prefijo, el participio ein, añadimos ge y luego el participio. Kauf en ese caso. ¿Ok? Con ankommen es lo mismo. Primero prefijo, luego ge y añadimos el participio. De kommen se queda el infinitivo. Angekommen. ¿Ok? Así se construyen los participios de los verbos con prefijos separables. Importante es con los prefijos separables vais a encontrar siempre GI. GI después del prefijo. Por eso he marcado eso en colores, porque eso es la información importante. Luego, el participio, como por ejemplo de kaufen, puede ser irregular. ¿Ok? El participio luego puede ser irregular, pero el principio con el prefijo y GI es siempre así, el participio de los verbos con prefijo separable. ¿Ok? Por eso he marcado eso. Eso sería el aspecto de los verbos separables. Ahora vamos a ver la diferencia entre el verbo auxiliar haben y el verbo auxiliar sein. ¿Ok? El verbo einkaufen, comprar, no indica un movimiento, pues se construye con el verbo haben. Ankommen, llegar, indica un movimiento, pues se construye con sein. Por eso tenemos, por ejemplo, ich habe Fleisch eingekauft. Segunda posición, verbo conjugado y el participio al final. ¿Ok? Los complementos entre verbo auxiliar y participio. Con sein funciona igual, simplemente que no conjugamos haben como verbo principal, auxiliar, conjugamos sein como verbo auxiliar. Ich bin am Flughafen angekommen. He llegado al aeropuerto. Segunda posición, verbo auxiliar conjugado, sein conjugado. En este caso, para ich es bin. Luego los complementos y al final el participio de ankommen, que es angekommen. ¿Ok? Y así funciona para todas las formas, que no voy a leer ahora todas. ¿Ok? Aquí tenéis otra vez
la frase sin la tabla, si en caso os molesta esa línea. Ich bin gestern am Flughafen angekommen, ¿ok? También en este caso podemos empezar con una otra información, como por ejemplo la información temporal. Gestern se queda el verbo auxiliar en la segunda posición, seid, luego el sujeto, ihr am Flughafen angekommen. El participio siempre al final de la frase, ¿ok? Por eso entre el verbo auxiliar sein y haben no hay una gran diferencia. El orden es diferente, el orden es el mismo. La única diferencia es que no conjugamos haben en presente, conjugamos sein en presente. Por eso he empezado antes solamente con la lista de verbos que se construyen con sein, porque eso es la información importante en respecto de esa excepción con sein. Solamente tenéis que memorizar esos verbos se construyen con el verbo auxiliar sein en perfecto y ya está. El resto es muy lógico, es el mismo orden, ¿ok? Aquí, ich habe gestern Fleisch eingekauft, segunda posición, verbo auxiliar conjugado, y al final de la frase el participio, y entre los complementos, ¿ok? Y da igual si empezamos la frase con el sujeto o con una otra información, verbo auxiliar conjugado se queda en la segunda posición y el participio se queda al final de todo. ¿Ok? Eso sería básicamente la diferencia entre los verbos con haben y los verbos con sein. Y ya hemos empezado en respecto de los verbos con prefijos separables. Si os recordáis, en la clase de los verbos con prefijos ya he mencionado, bueno, os muestro ahora los verbos con un prefijo que no se separa, ¿ok? Que no es importante en presente, pero en pasado será importante. Y justo eso es el caso ahora. Es decir, ahora hacemos una pequeña repetición de los verbos con prefijo separable. Aquí tenemos algunos prefijos separables. An, ab, auf, ein, mit, hin, zurück, bei, neben. ¿Ok? Por ejemplo, existen algunos más. Eso no tenéis que saber todos. Los más importantes como an, auf, ein, mit, sí. Esos serían los más importantes. ¿Ok? Por ejemplo, anrufen, llamar. En presente, ich rufe meinen Onkel an. Como he mencionado, aquí se separa el prefijo. El prefijo an se separa si se conjuga el verbo. En el participio, el prefijo se queda juntos. Juntos, ¿ok? Tal cual como un infinitivo, el prefijo se queda juntos con el participio. Ich habe meinen Onkel angerufen. Otra vez, tenemos siempre primer prefijo, luego ge. Rufen es un participio irregular, pues es simplemente rufen, el participio. ¿Ok? Es decir, que el participio después puede ser irregular, pero el principio prefijo más ge es siempre igual, con los verbos con prefijo separado. Einkaufen igual, en presente se separa el prefijo. Du kaufst Fleisch ein. En participio el prefijo se queda juntos con el participio. Du hast Fleisch ein, primero prefijo, luego ge, gekauft. Y kaufen tiene un participio regular, gekauft. ¿Ok? Du hast Fleisch eingekauft. ¿Okay? Así funciona la construcción del perfect con los prefijos separables. Como he mencionado, existen también los prefijos que no se separan. Otra vez, pequeña repetición como bi, int, ter, mis. ¿Ok? Bi, ent, ter, mis, por ejemplo. Como por ejemplo de bezahlen, pagar, entfernen, es otro ejemplo, ¿ok? Y ahora la gran diferencia. Ich bezahle die Tasche, pago para la bolsa, ¿ok? En este contexto, como el nombre ya dice, el prefijo que no se separa en la conjugación, siempre se queda juntos. Y en participio igual, ich habe die Tasche bezahlt. ¿Qué es ahora la diferencia entre el participio de bezahlen y el participio de anrufen? La diferencia es la GI. Por eso he marcado y siempre he mencionado eso. La GI es el aspecto de diferencia entre los verbos con prefijos separables. Vais a encontrar GI en el Partizip 2
con los prefijos que no se separan no vais a encontrar una GI, ¿ok? De experiencia, no sé si esa información os ayuda mucho, ¿ok? También podéis memorizar simplemente bezahlen como verbo irregular y decir, vale, el participio de bezahlen es bezahlt, ¿ok? Tal cual como el participio del verbo kommen es gekommen, irregular, ¿ok? Así podéis memorizar también el participio de bezahlen, que es irregular, bezahlt, ¿ok? Y eso es más fácil para vosotros. Si alguien prefiere estudiar con lógica, pues la lógica es si tenéis verbos con esos prefijos, nunca vais a encontrar GI, ¿ok? Vamos a encontrar la T al final, pero la GI al principio no vamos a encontrar. Bezahlt, ¿ok? Lo mismo con entfernen. Er entfernt den Fleck, ¿ok? Se queda juntos en presente y en pasado. Er hat den Fleck entfernt, ¿ok? En este caso, otra vez, no vamos a encontrar GI en el participio. En este caso, otra vez, terminamos con T, pero no tenemos una GI en el participio. ¿Okay? Eso sería solamente un aspecto especial de los verbos con prefijos que no se separan. ¿Okay? Bueno, pero también esos verbos con los prefijos que no se separan no son tan importantes con los otros verbos, como con los verbos irregulares, como gehen, kommen, schlafen. Esos ocurren mucho más los verbos con prefijos que no se separan. ¿Ok? Pues añadimos un último aspecto de la teoría. Añadimos el orden otra vez. Ya hemos mencionado todo es una pequeña repetición. En frases ordinarias tenemos segunda posición el verbo conjugado, el verbo auxiliar, ¿ok? Haben o sein conjugado, ¿ok? Y el participio al final, ¿ok? Información importante, separamos verbo conjugado y particip 2, ¿ok? O, por ejemplo, así, am Samstag habe ich gespielt. Eso también es posible. ¿Ok? Da igual con cuál información empiezo. Segunda posición, verbo conjugado. Eso serían frases ordinarias. Preguntas también no es nada nuevo, es simplemente aplicar las reglas de orden de preguntas, ¿ok? El perfect no tiene un orden especial. Por ejemplo, ¿hast du am Samstag gespielt? ¿Has jugado o has tocado un instrumento, por ejemplo, el sábado? ¿Ok? Primera posición, verbo conjugado, que es el verbo auxiliar. ¿Ok? Luego, sujeto y al final el participio. Si tenemos una palabra interrogativa, las palabras con W, wo, was, wer, wann, wie. En este caso, por ejemplo, wann, ¿cuándo has jugado el sábado? Wann hast du am Samstag gespielt? En este caso, primera posición sería la palabra interrogativa. Y he hecho un error con los colores. Lo voy a corregir rápidamente. Un segundo. Y vamos. Ok. Pues he corregido el error con los colores. Ahora está bien. Como he mencionado, da igual si tenemos una palabra interrogativa con W, wer, wie, wo, was. Si existe en la frase es antes de todo y luego primera posición el verbo conjugado, luego segunda posición el sujeto, los complementos y al final cerramos la pregunta con el Partizip 2. ¿Okay? Pues el perfect no tiene ninguna influencia al orden de preguntas. Solamente quise mostrar eso si alguien ha tenido dudas. ¿Ok? Pero no es algo especial de perfect. No tiene influencia a las reglas del orden de preguntas o frases. Igual a la negación, Verneinung en alemán. No tiene influencia perfect. Se aplican las mismas reglas. Normalmente, en la gran mayoría de los casos,
nicht sería antes del participio, porque nicht es al final de la frase, en general. Ich habe am Samstag nicht gespielt, no he jugado el sábado, ¿ok? O, por ejemplo, si hacemos una variación del orden, am Samstag habe ich nicht gespielt. Pero recordad que nicht también puede ser antes de un adjetivo, schnell, rápido, ¿ok? Schnell es un adjetivo, pues en este caso la negación tiene que ser antes del adjetivo o adverbio. Si os recordáis de la clase de la negación, nicht tiene que ser antes de adjetivos o adverbios, pues el perfect no tiene influencia a esa regla. Ich habe nicht schnell gespielt, no he jugado rápido, ¿ok? Estaba un poco, bueno, durmiendo lento. Pues en este caso es antes del adjetivo, ¿ok? Solamente para ver que la posición de nicht, el perfect no tiene influencia a la posición de nicht, ¿ok? Funciona de la misma manera como en presente. Ok. Eso ya sería toda la teoría. Yo sé que es mucho contenido. Eso fueran ahora 40 minutos más o menos. Os recomiendo también, si es necesario, repetir el vídeo. También tenéis la diapositiva para realmente internalizar esas reglas. Y también se requiere mucha práctica. Y vamos a hacer ahora, o al menos empezar con eso. Y preparado, como siempre, algunas tareas, Übungen, ¿ok? Empezamos fácil, solamente tenéis que añadir el Partizip 2, ¿ok? Ya he construido toda la frase, falta Partizip 2. Am Montag hat er Sport, buscamos el participio de machen, es decir, buscamos hecho. Ihr seid dran. Am Montag hat er Sport und die Lösung gemacht, ¿ok? Verbo regular. Borramos la terminación IN, añadimos GI al principio y una T al final del verbo. ¿Sí? Zweite Übung. Hast du am Wochenende, weiter Partizip 2 de tanzen? Ihr seid dran. Und die Lösung, hast du am Wochenende getanzt? ¿Ok? Otra vez verbo regular, borramos IN, añadimos GI al principio y T al final. Dritter Satz, ihr habt in Wien, y falta la forma en Partizip 2 de studieren. Ihr seid dran. Und die Lösung, ihr habt in Wien studiert. ¿Ok? Verbo que termina en IEREN. Recordad, tercer grupo regular sin GE, solamente con T al final. ¿Ok? Dann vierter Satz oder vierte Aufgabe. Haben Sie am Freitag Partizip 2 von arbeiten? Ihr seid dran. Haben Sie am Freitag gearbeitet? ¿Ok? Segundo grupo de los verbos regulares. El verbo finaliza en TEN, en este caso solamente borramos N, añadimos GI y una T. Por eso SE se queda, ¿ok? Eso sería el aspecto especial de arbeiten. Bueno, eso como primera ronda de tareas, añadimos un segundo ejercicio. En este caso tenéis que elegir el verbo auxiliar, si es haben o si es sein. ¿Ok? Bueno, wir haben, sind um 2 Uhr am Flughafen angekommen. Was ist richtig? Haben oder sind? Ihr seid wieder dran und die Lösung ist, wir sind um 2 Uhr am Flughafen angekommen. Ankommen, llegar, indica un movimiento, se construye con el verbo auxiliar sein. ¿Ok? Nächster Satz. Sie ist oder sie hat Tennis gespielt. Ist
oder hat? Und die Antwort, sie hat Tennis gespielt. Spielen no es una excepción, spielen se construye con haben. ¿Okay? Puedo entender si alguien interpreta, bueno, si juego, como por ejemplo tenis, en este caso, indica un movimiento. Pero spielen también puede ser, no sé qué, un juego de mesa, ¿ok? Y eso no indica un movimiento. Por eso se construye con haben. Sie hat Tennis gespielt. Dann drittes Beispiel. Ich bin oder habe 3 Stunden geblieben. Okay? Bin oder habe. Und richtig ist bin. Ich bin 3 Stunden geblieben. La gran excepción, bleiben, aunque no indica un movimiento, se construye con sein. Dann nächster Satz. Wir gehen ins Kino. Eso es ahora un cambio de modo. Eso sería la tercera ronda de ejercicios. En este caso, he preparado, Entschuldigung, una frase en presente y ahora tenéis que transformar la frase a una frase en pasado. ¿Ok? La frase en presente tenéis que transformar a una frase en pasado. ¿Ok? Y esa dran. Es decir, que aquí tenemos vamos al cine y yo quiero escuchar ahora hemos ido, ¿ok? Al cine. Eso quiero escuchar ahora en alemán. Wir gehen ins Kino in der Vergangenheit. Wir sind ins Kino gegangen. Hemos ido al cine. Gehen tiene un participio irregular, gegangen. No puedo explicar mucho. Gehen indica un movimiento, pues el verbo auxiliar es sein. Verbo auxiliar conjugado, segunda posición y el participio al final de la frase. Dann zweite Übung. Du siehst einen Film, otra vez frase en presente, tenéis que transformar a una frase al pasado. Du siehst einen Film, ihr seid dran, in der Vergangenheit. Du hast einen Film gesehen. Sehen, otra vez un verbo irregular, el participio es gesehen, ¿ok? Wer no indica un movimiento, pues se construye con haben. Du hast einen Film gesehen. Verbo auxiliar, segunda posición. Podéis ver con esos ejercicios los verbos más frecuentes si son los verbos irregulares. Por eso ocurren en esos ejercicios muchos verbos irregulares. Okay, dann dritter Satz. Die Familie ruft den Großvater an. La familia llama al abuelo. Okay, also der Satz in der Vergangenheit. Ihr seid dran. Und die Lösung ist, die Familie hat den Großvater angerufen. ¿Ok? Rufen también tiene un prefijo irregular, pero importante es anrufen, tiene un prefijo separable, an, por eso tiene una GI. Eso, el principio es siempre así de los verbos con prefijo separable y luego el participio irregular, rufen. ¿Ok? El verbo auxiliar es haben. No es una excepción, segunda posición en la frase y el participio al final de todo. Okay, dann ein letzter Satz, eine letzte Übung. Thorsten bekommt ein Paket. Bekommen, recibir, okay? Thorsten recibe un paquete. In der Vergangenheit, ihr seid wieder dran. Und die Lösung, Thorsten hat ein Paket bekommen. Okay. Segunda posición, el verbo haben, conjugado.
Y bekommen, si os recordáis, BI es un prefijo que no se separa, pues no vamos a encontrar GI en el participio, ¿ok? El participio de kommen queda kommen, bekommen. Thorsten hat ein Paket bekommen, ¿ok? Thorsten ha recibido un paquete. Y eso ya fueron todos los ejercicios. En este contexto, en general, es una gramática súper importante. También es otra vez parte del currículum de A2, ¿ok? Al principio de A2 se va a repetir el Partizip 2 y el Perfekt en general, ¿ok? Por eso os recomiendo mucho de practicar eso mucho. Practicar mucho el Perfect, porque eso es básicamente el tiempo más importante del pasado. En este contexto, como siempre, tschüss, bis bald.